En la clase de hoy vamos a pensar acerca de las convenciones y tradiciones en los libros destinados a los niños. Y para eso nos vamos a hacer una pregunta. ¿En qué pensamos cuando pensamos en libros destinados a la infancia, en libros para niños y niñas? Es decir, ¿qué aspectos priorizamos al momento de seleccionar un libro, por ejemplo, para llevar a la sala del jardín? Pensamos en su extensión, si es largo o corto, pensamos en el tema que queremos trabajar, pensamos en el lenguaje, si será comprensible, pensamos tal vez para qué edad es. Bueno, muchas preguntas que nos hacemos, las invito, si les parece, y tienen ganas, a anotar algunas de estas respuestas. En la clase de hoy, o para empezar con esta clase, quiero que leamos juntas El pato y la muerte. Es un libro de Wolf Elbrook del año 2006, ahora reeditado por Calibroscopio en una edición increíble y realmente maravillosa. Yo tenía un audiocuento, pero nos estaría escuchando, después se los voy a compartir por el enlace de YouTube. Y ahora vamos a verlo en una versión PDF que no es lo mejor ni la más linda que encontré, pero va a servir por lo menos para que, para que lo leamos juntas y sobre todo para las que no lo conocen y para hablar de los temas que queremos hablar. El texto es El pato y la muerte de Wolf Elbrook, editado por Calibroscopio. Y empieza así. Desde hacía tiempo el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? La muerte contestó, me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte. El pato se asustó. ¿Quién no lo habría hecho? ¿Ya vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste, por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si te pasaba algo, un resfriado serio, un accidente. Nunca se sabe. ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida, de los resfriados y del resto de las cosas que les pueden pasar a los patos de vez en cuando. También, solo diré una, el zorro. El pato no quería ni imaginárselo. Se le ponía la carne de gallina. La muerte le sonrió con dulzura. Si no tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática. Incluso más que simpática. ¿Te parece ir al estanque? Preguntó el pato. La muerte ya se lo había temido. Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía límites. Perdóname, por favor, dijo. Necesito salir de este lugar tan húmedo. ¿Tienes frío? Preguntó el pato. ¿Quieres que te caliente? Nunca nadie había ofrecido hacer algo así por ella. A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. No me he muerto, pensó. Les dio a la muerte un golpecito en el costado. No me he muerto, graznó, henchido de felicidad. La muerte levantó la cabeza. Me alegro por ti, dijo, desperezándose. ¿Y si me hubiera muerto? Entonces no habría podido descansar tan bien, contestó la muerte bostezando. Esa respuesta no había sido nada simpática, pensó el pato. A pesar de que el pato se había propuesto a partir de ese momento no volver a decir nada más, no aguantó mucho tiempo callado. Algunos patos dicen que te conviertes en ángel, te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra. Es posible. La muerte se incorporó, pero de todas maneras tú ya tienes alas. Mm, Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te asan si no fuiste un pato bueno. Es asombroso todo lo que se cuenta entre los patos, pero ¿quién sabe? Entonces tú tampoco sabes, graznó el pato. ¿Qué hacemos hoy? Preguntó de buen humor. Hoy no iremos al estanque, exclamó el pato.
¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? La muerte se sintió aliviada. ¿Subirnos a un árbol? Preguntó burlonamente. El estanque se veía muy, muy abajo, y ahí estaba tan silencioso y solitario. Así que eso es lo que pasará cuando me muera, pensó el pato. El estanque quedará desierto sin mí. Cuando estés muerto, el estanque también desaparecerá, al menos para ti. ¿Estás segura?, preguntó el pato desconcertado. Tan segura como seguros estamos de lo que sabemos, dijo la muerte. Me consuela, así no podré echarlo de menos cuando hayas muerto, terminó la muerte. Me resultaba tan fácil hablar de la muerte. ¿Por qué no bajamos?, le pidió el pato un poco después. Subido a los árboles, se piensan cosas muy extrañas. Durante las siguientes semanas, fueron cada vez menos al estanque. Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba y casi no hablaban. Hasta que un día, una ráfaga de aire despeinó las plumas del pato y éste sintió frío por primera vez. Tengo frío, dijo una noche. ¿Te importaría calentarme un poco? La nieve caía. Los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar. Se había quedado muy quieto. Le acarició para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas. Lo tomó en sus brazos y se lo llevó al gran río. Allí lo acostó con mucho cuidado sobre el agua. Le dio un empujoncito suave y se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba. Cuando lo perdió de vista, la muerte se sintió incluso un poco triste. Pero así era la vida. Bueno, esta fue la lectura del pato y la muerte, medio eh, un poquito accidentada. Bueno, las preguntas. ¿Qué dirías sobre el pato y la muerte? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué dirías sobre el pato y la muerte como cuento? Lo que me suele pasar en las clases es que lo primero que dicen es que es un cuento hermoso, pero demasiado triste para llevar a la sala, que toca un tema que es escabroso y que no tiene final feliz. ¿A ustedes qué les parece? Estos peros, ¿sí?, que aparecen cuando pensamos en llevar un libro a la sala del jardín, son las convenciones y tradiciones que socialmente aceptamos como acuerdos sobre lo que conviene leer con niños. Miren, que sean textos breves, que sea un lenguaje simple, que el repertorio de palabras se entiendan, el uso de eufemismos. Los eufemismos es decir algo de una forma más edulcorada. Por ejemplo, nadie dice cáncer en un cuento para niños, se dice enfermucho, o se habla de alguna enfermedad, o de que tenía una nana. Esos son eufemismos y que aparecen mucho en la literatura. Personajes reconocibles, en general estereotipados, las princesas buenas y bellas y los príncipes valientes y las madrastras malvadas. Se tratan de evitar temas tabúes o difíciles, la sexualidad y todo lo que tenga que ver con el sexo, con la muerte, con las enfermedades. Evitar los finales abiertos, los finales no felices, y evitar los personajes moralmente cuestionables, que no sean protagonistas los malos, pero sí son protagonistas por las dudas que les vaya mal. Vayamos entonces al pato y la muerte. En este caso, hay algunos peros que le caben. Por ejemplo, es un cuento que está fuera del estereotipo de lo que es literatura infantil. Toma un tema que no es el habitual para la infancia, un tema como la muerte, y encima la personificación de la muerte. O sea, la muerte es un personaje más del cuento. No hay final feliz, como vemos en esta imagen.
uno de los protagonistas tan simpático se muere. Otra cosa que aparece en este cuento y que está completamente fuera de las convenciones de la literatura infantil son las reflexiones filosóficas. ¿Qué hay más filosófico que hablar de la muerte? De qué va a pasar después de la muerte, cuando está el pato, por ejemplo, subido al árbol y dice, así se ve el estanque, así se va a ver el estanque cuando ya no esté. Preguntarnos qué será después de la muerte es algo absolutamente filosófico y que no está muy pensado, y menos para la literatura infantil, ¿no? Yo diría que los aspectos más fuertemente literarios, por los que creo que es un libro excelente, son la potencia de las imágenes. Se trata de un libro álbum, es decir, que acá la imagen y el texto interactúan y se relacionan, pero en este caso, fíjense que las imágenes comunican casi tanto o más que las palabras. Esa muerte personificada con sus alpargatitas y su delantal, ¿no? Una calavera que pareciera que es absolutamente inexpresiva y sin embargo se expresa, sonríe, hace muecas. Entonces son imágenes muy potentes y que comunican un montón. Y lo segundo literario para destacar, o sea, propio de la literatura, es la solvencia de la historia y el lenguaje poético. Por ejemplo, fíjense cómo dice, lo acarició para colocar un par de plumas, ligeramente alborotadas, lo tomó en sus brazos y se lo llevó al gran río. Es decir, lo peinó, tuvo la ternura y la delicadeza de tomar estas plumas ligeramente alborotadas, despeinadas, y, y peinar al pato antes de colocarlo en el lecho del río. Em, yo diría, personalmente, que es un cuento increíblemente hermoso, contado con maestría, literalmente perfecto, ¿sí? Creo que es buena literatura. Y en definitiva creo que todos podemos coincidir en esto, pero ¿por qué suele ser un texto o este tipo de textos tan fuera del estereotipo de la convención, son rápidamente descartados al momento de seleccionarlos para la infancia? Adela Díaz Roner dice en Cara y Cruz de la literatura infantil: la literatura trata del lenguaje, y aunque suene extravagante, pocas veces se ubica el lenguaje como protagonista específico de una obra literaria infantil. Y sostiene, la literatura para chicos tiene que ser abordada desde la literatura, a partir del acento puesto en el lenguaje. Volvemos a la pregunta que nos hicimos cuando empezamos. ¿Qué aspectos priorizamos cuando hablamos o cuando queremos seleccionar libros para la sala del jardín? En general, el lenguaje y la propuesta estética suelen ser los temas que se dejan para el final y sin embargo son lo propio de la literatura. En el caso del Pato y la Muerte, no solamente el lenguaje, sino toda la propuesta estética y artística en su complejidad. Ya vimos que la literatura, como rama del arte, tiene como elemento central el lenguaje, la palabra poética sugerente, el lenguaje connotativo, plurisignificativo, es decir, abierto a múltiples interpretaciones, que habilite nuevos sentidos, que estimule la imaginación, que nos haga vivir en las conciencias de otras personas, de otras culturas, que nos conecte con las emociones, que presente una mirada singular del mundo. Y ahora sí, entonces pensemos entonces en este cuento que acabamos de leer, pensemos si este cuento no cumple con todos estos requisitos, yo creo que ampliamente, ¿no? Enfocarnos primero en el tema o el contenido o lo que puedo enseñar o el mensaje o las emociones que puedo trabajar antes de estos aspectos centrales, eh, es abordar a la literatura desde un lugar que no le corresponde. Es convertirla, digo yo, en un producto para la infancia que tiene poco de literatura y más de infantil. Eh, dirá entonces para terminar Marcela Carranza que si la literatura, a la literatura, ¿no? Como al arte en general, le quitamos esta libertad de interpretar el mundo
de hablar de lo que nos pasa y sobre cualquier tema, por más arduo que parezca. Si le quitamos a la literatura la posibilidad de permitirnos las ambigüedades, porque la vida misma y nuestras propias conductas no siempre son blancas y negras. Si a la literatura entonces, como experiencia estética y artística, le quitamos esto que le es propio, la convertimos en un producto que es otra cosa, que no es literatura. Y la literatura también debería ser para los niños. ¿No les parece? Nos vemos en la próxima clase.